Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Bien, tengo esta red eléctrica donde la fuente de voltaje tiene un valor de 10 raíz de 2 seno de 2t. Entonces yo quiero obtener el circuito equivalente de Norton, de tal manera que voy a considerar, primero debo identificar a la estructura A mayúscula activa y a la estructura B mayúscula pasiva. En este caso, esta sería mi estructura B mayúscula pasiva y el resto sería la estructura A mayúscula activa, porque aquí tengo a la fuente de voltaje, además de que no existen acoplamientos magnéticos entre la estructura A y la estructura B. Yo quiero obtener el circuito equivalente de Norton, por lo cual voy a analizar la estructura A activa de manera independiente, no voy a considerar a la estructura B pasiva. Y voy a tomar en cuenta que entre el punto A y el punto B existe un cortocircuito, de tal forma que yo reescribiría la red eléctrica de la siguiente manera. Muy bien, ya he colocado los elementos básicos en términos de las impedancias transformadas complejas. Recuerden que la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre I entre frecuencia angular omega entre capacitancia, mientras que la impedancia de la bobina es igual a la I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, de tal forma que aquí tendríamos 4 por 2, 8, 6 por 2, 12, 7 por 2, 14, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Entonces 8, 2, 4, 4, 2, 14, muy bien. Y la impedancia de este capacitor sería 1 entre 2 entre 1 octavo, que es 1 entre 1 cuarto. Es de este capacitor sería 1 entre 2 entre 1 16avo, que es 1 entre 1 octavo, que es 8. Y la I pasa arriba cambiando el signo. Muy bien. Ya, ahora voy a establecer las impedancias de malla 1 y de malla 2. Recuerda, hay un cortocircuito entre el punto A y el punto B. Entonces tendría, esta es malla 2, esta es malla 1. Voy a asignar sentidos de manera arbitraria a las bobinas, para acá, para acá, para acá. Muy bien. Entonces la impedancia propia de malla 1, empezaré con esa.
Pero sí, la impedancia propia de malla 1, sí, pero la otra será... Estaba pensando que sería conveniente, sí, sería conveniente que esta fuera mi malla 2, mi corriente circulante J2 para que esta sea mi malla independiente número 2, mientras esta sea mi malla 1. Me conviene, porque así cuando yo obtenga la admitancia equivalente de Norton, al conservar las mismas notaciones para las corrientes circulantes, yo me aseguro de que ya haya una relación entre el primer análisis del circuito con respecto al segundo análisis del circuito y que así no exista la confusión de que primero voy a denominar esta malla 2 y luego malla 1. Mejor que esta siempre sea malla 1, tanto en el primer análisis de la red eléctrica como en el segundo análisis de la red eléctrica que me sirve para obtener la admitancia equivalente de Norton. Por eso mejor manejaría malla 1, esta de acá, y malla 2, esta de aquí, por simple conveniencia práctica. Sí se puede hacer considerando malla 1 esta y malla 2 esta, solamente que deben de tener mucho cuidado porque van a estar considerando notaciones de malla al revés cuando los comparen a los circuitos, uno para obtener la corriente de Norton y otro para obtener la admitancia equivalente de Norton. Se puede, solamente que hay que tener cuidado tomando en cuenta que las van a estar comparando al revés entre ellas. Yo lo haré por el momento, considerando esta malla 1 y malla 2, para que el considerarlas al revés no vaya a llevar a alguna confusión. De todas formas, si ustedes ya tienen suficiente dominio de los métodos de Thevenin y de Norton, pueden denotarle denotarle a la malla y por lo tanto a su corriente circulante el número o subíndice que ustedes quieran, siempre y cuando que la fuente imaginaria que se utiliza para conectar el punto A y el punto B, tanto para obtener la admitancia equivalente de Norton para obtener la admitancia equivalente de Norton como para obtener la impedancia equivalente de Thevenin, siempre sea la malla 1. Eso sí deben tomar en cuenta, siempre debe ser la malla 1, aquella fuente imaginaria que se conecta entre el punto A y el punto B cuando ustedes proceden a calcular ya sea la admitancia equivalente de Norton o la impedancia equivalente de Thevenin. Ahorita estamos con el cálculo de la corriente circulante que va del punto A al punto B, que será la corriente de Norton. Muy bien. Entonces la ecuación de malla 1 sería: en la malla 1 aplica tanto que es esta de acá, aplica tanto la regla número 1 como la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 1? Que es de impedancia propia de mallas, que se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y entonces tenemos estos elementos, estos de acá, tenemos 4, y luego tenemos 12 más 14, 26, más 18, y checo que todo esté bien. 26 más 18. Ahora voy a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Estas dos bobinas están acopladas entre sí y las dos pertenecen a malla 1. Entonces decimos, sentido asignado arbitrariamente a las bobinas pasa en ambas bobinas, primero por la bobina y después por la marca. Lo consideramos a la impedancia mutua como positivo. Y los sentidos de ambas bobinas no coinciden con J1. No coinciden. Que sería menos por menos más 2 veces de más 4, más 8. Y me da 4 más 26. Checo que todo esté bien. Sí, 4 más 26, sí. Ahora voy a calcular la impedancia propia de malla 2. La impedancia propia de la malla 2, ahí está. Es este de acá. Voy a aplicar tanto la regla número 1 como la regla número 2. ¿Sí? ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y decimos, sería más 8, más 12, más 14, más 6. Y yo digo que sería 6, 20, 34, 6 más 34. 34. Ahora voy a aplicar la regla número 2.
Lo haría entre esta bobina y esta bobina y entre esta bobina y esta bobina. Porque ¿qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. Entonces, esta bobina y esta bobina están acopladas. Ambas bobinas pertenecen a malla 2. Esta bobina y esta bobina están acopladas. Estas bobinas también pertenecen tanto a malla 1 como a malla 2. Por lo tanto, la regla 2 se aplica tanto para malla 1 como para malla 2, considerando este acoplamiento magnético de bobinas. Y tenemos, de acuerdo al sentido asignado a la bobina de 8i a la bobina 12i, en ambos pasamos primero por bobina y después por marca. Y los sentidos de ambas bobinas coinciden con la corriente circulante J2, de tal manera que tenemos más 2 veces de 2i, que es más 4, y más 2 veces de 4i, porque aquí con el sentido de la bobina 12i coincide con J2 y el sentido de la bobina 14i coincide con J2, siendo que de acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, en ambos pasamos por bobina y después por marca, más 8. Y tendría 38, 46. 6 más 46. Y checo que todo esté bien. Sí, 46. Ahora vamos para calcular la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2. ¿Qué dice? Bien. Vamos a aplicar regla 1, regla 2 y regla 3. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elementos pertenecen a ambas mallas? Estas dos bobinas. Su sentido coincide con el sentido de ambas bobinas coincide con J2, pero no coincide con J1, de tal forma que tenemos coincide y no coincide, más por menos, menos, sería menos 14i, menos 12i, menos 26i. Ahora vamos con la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos, los dos, pertenezcan a las dos mallas. Se cumple con el acoplamiento, con la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina. Las dos bobinas están acopladas magnéticamente entre sí y las dos bobinas pertenecen a las dos mallas. Dice entonces, sentido de la bobina de 12i coincide aquí. Una de las bobinas se va a comparar con J1 y la otra se va a comparar con J2. Cualquier orden que tome va a dar lo mismo. Por ejemplo, sentido de la bobina de 12i coincide con J1, no. Sentido de la bobina de 14i coincide con J2, sí. Coincide y no coincide, menos. Ahora vamos a hacerlo al revés. Sentido de la bobina de 14i coincide con J2, no. Sentido de la bobina de 12i coincide con la J. Sentido de la bobina de 14i coincide con J1, no. Sentido de la bobina de 12i coincide con la J2, no. Tenemos otra vez menos 2 veces de algo que se considera positivo. Menos 2 veces, ¿sí? Menos 2 veces de más 4, que es menos 8. Y esto nos da menos 34i. Menos 34i. Ya puedo calcular la corriente circulante J1, que será mi I de Norton. Porque nosotros tenemos ya el sistema de ecuaciones, que es la 1,1 por la J1 más 1,2 por la J2, siendo esta la ecuación de malla 1, considerando que esta es la malla 1, no existe fuente que pertenezca a ella. Ahora vamos con la otra, 2,1 por la J1 más 2,2 por la J2. ¿Existe alguna fuente que pertenezca a malla? ¿Existe alguna fuente que pertenezca a malla 2? Sí, es la de 10 y su sentido coincide con la corriente circulante también, más 10. Y como es 6 de 0 grados, eso es un real positivo. Entonces ya vamos a calcular la corriente de Norton, que es la J1. J1 es igual a, aquí tendríamos la impedancia 1,1, ¿sí? 4 más 26, y aquí tendríamos la impedancia 1,2 y 2,1, que es menos 34, y menos 34, y aquí la 2,2, que es 4 más 26, 2,2, 6 más 46, 6 más 46, y ahora, la columna que ocupa J1 es la primera. Esa columna será sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, 0, 10. La otra es menos 34 y los 6 más 46 y ya puedo calcular la I de Norton, que es la corriente que va del punto A al punto B, que en este caso es la J1. Entonces, sería entonces igual a 4 por 6, 24, 4 por 6, 24, 4 por 46 me dan 160 más 24, ¿sí? 160 más 24, que es 184, en este caso I, 184i, y luego tendría 26 por 6, que es 120 más 36, 156,
más 156i. 120 más 156i, luego 26 por 46. A ver, agarro la calculadora. 26 por 46, que me da, en este caso i cuadrada, nos daría menos 1196. Menos 1196. Ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo, que sería, y luego tenemos menos el producto de este por este, que nos da más 1156. Más 1156. Y ahora tendríamos la de aquí arriba, este por este, que es 0, y luego menos este por este, que es menos por menos, más 340. Menos por menos, más 340. Y ya tenemos la i de norte. Bueno, casi. Y sería 340i. 340i. Y ahora vamos a tener 24 menos 1196 más 1156, lo cual nos da menos 16. Menos 16, y luego tendría, para la parte imaginaria, 184 más 156, 184 más 156, lo cual me da más 340i. Más 340i. Y esto es 340i. Transformando esto, magnitud del número complejo sería igual, de que está en el denominador, sería igual al 16, la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 340 al cuadrado. 340.37. 340.37 con un ángulo de ¿qué? La parte imaginaria es positiva, la parte real es negativa, va hacia acá, de tal forma que el número complejo del denominador está en el segundo cuadrante. Considerando que yo puedo obtener el ángulo que va de aquí a acá por medio de la expresión tangente a la menos 1 de 340 entre 16. 340 entre 16, shift tangente, que me da 87.3 de aquí a acá. Pero el ángulo no lo mido de aquí a acá, lo mido de aquí a acá, de tal forma que ese ángulo es 180 menos el que acabo de calcular, que es más 180, me da 92.69 grados. 92.69 grados. Entonces la i de Norton sería igual a 346 en 340 entre 340.37. 340.37 me da 0.99 con un ángulo ¿cuál? De 90 menos 92.69. ¿Sí? Sí, 90 menos 92.69, que es menos 2.69. Y ahí está, la i de Norton. Es el momento de obtener la admitancia equivalente de Norton. Entonces yo retomo la estructura A activa, pero ahora conecto entre el punto A y el punto B la fuente de voltaje imaginaria, que me va a permitir cerrar a la malla 1, y voy a pacificar la estructura A activa, es decir, anular esta fuente de voltaje que anulo por medio de que la anularía por medio de un cortocircuito. La fuente de voltaje se anula por medio de un cortocircuito, y eso me da, ay, qué caro. Bueno, ya. Cortocircuito.
cómo yo, al analizar la estructura de la red eléctrica para el primer análisis, con respecto a la red eléctrica para el segundo análisis, llevando los cambios que les acabo de mencionar, me puedo dar cuenta que tenemos en sí la misma estructura, solamente que aquí el cambio es que yo tengo la fuente de voltaje imaginaria conectada entre el punto A y el punto B, y yo aquí tengo el cortocircuito que anula la fuente de voltaje. Entonces, gracias a que tengo básicamente la misma estructura, cuando ustedes hagan el análisis para obtener la impedancia propia de malla 1, la impedancia propia de malla 2, y considerando que tenemos los mismos sentidos para el primer circuito eléctrico y para este segundo circuito eléctrico tenemos los mismos sentidos asignados a mismas bobinas y mismos sentidos para corrientes circulantes y mismos números de las corrientes circulantes, yo puedo reutilizar las impedancias propias y mutuas de malla que ya he calculado. Sin embargo, si el hecho de anular a las fuentes, siendo que la fuente de voltaje se anula con un cortocircuito y la fuente de corriente se anula con un circuito abierto, nos da una estructura de la red diferente entre este circuito que utilizamos para obtener la corriente en el Norton y este circuito que vamos a utilizar para obtener la impedancia equivalente, la admitancia equivalente de Norton. Si la red eléctrica hubiera resultado con una configuración distinta, ya no podemos hacer eso. Ahorita lo podemos hacer porque la configuración eléctrica en términos de las impedancias es la misma. Pero de no haber sido así, de haberme faltado una rama, de haber no existido esta rama, de haber no existido algún otro elemento que sí se considera en el anterior, no lo podríamos hacer y tendríamos que recalcular todo desde el principio. Aquí, como se conserva, básicamente se conserva todo, solamente que en el otro, que aquí tendríamos un cortocircuito y aquí una fuente de voltaje imaginaria conectada entre el punto A y el punto B, que en sí no afecta a la definición en términos de las impedancias propias y mutuas de malla, por eso sí podemos utilizar. Entonces la admitancia equivalente de Norton sería igual, y como estoy hablando del inverso de la impedancia, entonces para la admitancia equivalente de Norton, aquí en el numerador tendríamos a la impedancia 2,2. Ven que para la impedancia también tenemos para una red eléctrica de dos mallas independientes de la red, en la impedancia de Thevenin, aquí escribimos a la impedancia propia de la malla 2. No, pues ahora es en el numerador porque tenemos el inverso. Aquí va la impedancia propia de malla 2, 2,2, que me dio 6 más 46, ¿sí? 6 más 46 y lo que vamos a tener aquí abajo, aquí de hecho lo voy a indicar nada más, lo voy a hablar porque van a ver que esto se simplifica. Lo que tenemos aquí abajo sería la impedancia 1,1, la impedancia mutua de malla 1,2, la mutua de malla 2,1 y la impedancia 2,2, que en sí es lo que tenemos aquí. Esto otra vez, esto de acá, que ya hemos calculado, es esto. Otra vez tenemos la misma matriz que utilizamos para calcular la corriente de Norton. Y todo esto se simplifica gracias a que denoté 1 con esta malla, denoté la corriente circulante J1 en esta posición, que es la misma para esta posición, y denoté la corriente circulante J2 para esta posición, que es la misma en esta posición. Entonces tendríamos la misma así, 6, perfecto, de tal forma que yo ya lo calculé y sé que me da igual a 340.37 cis de 92.69 grados. Aquí este punto va a confundir. Muy bien. Entonces la admitancia equivalente de Norton, ya nada más tendría, para obtener la admitancia equivalente de Norton, lo único que me hace falta es calcular todo esto. Y sería 6 más 40, y voy a obtener la magnitud del número complejo del numerador, que es igual a la raíz cuadrada de 46 al cuadrado más 6 al cuadrado. Me da 46.38. 46.38. Cis de 46 entre 6, que es, creo que es 7.2. 46, no, 7.33. 46 entre 6, 7.66. Shift tangente a la menos 1, me da 82.56 grados. 82.56 grados. 82.56 grados, y aquí tendría 340.37, 92.69 grados. De tal forma que la admitancia equivalente de Norton es igual a 46.38 entre 340.37, lo cual me da 0.136. 0.136.
92.136 con un ángulo de 82.56 menos 92.69. 82.56 menos 92.69 me da menos 10.13 grados. Menos 10.13 grados. Perfecto. Muy bien. Ahora ya acabamos. Bueno, casi. Ya tendría el valor de la fuente de corriente de Norton, que está conectado a la admitancia equivalente de Norton. Y esto por medio del punto A y el punto B. El punto A y del punto B estaría conectado ¿a quién? A un resistor y una bobina. A un resistor y una bobina. Siendo que ahora como tenemos el circuito equivalente de Norton, yo voy a expresar el resistor en términos de su admitancia. La admitancia de un resistor de 6 ohms es un sexto de mho. Un sexto de mho. Mientras que la admitancia de la bobina sería igual a 1. La admitancia de una bobina es igual a 1 entre ida imaginaria entre la frecuencia angular omega entre la inductancia. Esto me da 4 a 1 octavo, sí, porque es 4. Tendríamos 1 entre 4 y luego entre 2, que es 1 entre 8, 1 octavo, menos 1 octavo de I. Menos 1 octavo de I es la admitancia de la bobina. No es su impedancia, es su admitancia, que es el inverso de la impedancia. Déjenlo checo otra vez. 4 por 2, 8. El inverso es 6. Muy bien. Ahí está, ya los tengo. ¿Y cuál sería la admitancia equivalente de la estructura B? La admitancia equivalente de la estructura B, como tengo admitancias en serie, que recuerden que una admitancia es el inverso de la impedancia, yo tengo admitancias en serie. Entonces, la admitancia equivalente de los dos elementos en serie sería igual al producto de ambos, un sexto por menos un octavo, entre la suma algebraica de ambos, un sexto menos un octavo de I. Y esto me da, pero ya no tengo espacio aquí, continúo acá, admitancia de la estructura B sería igual a... bueno, un sexto por un octavo es menos 1 entre 48, me da menos I, luego el 48 lo paso abajo, y 48 es 8, 48 es 6, 8 menos 6, sí, sería porque es 48 entre 6, que es 8. Y luego tendríamos 6 menos 6, sí, muy bien. Y entonces yo tendría, la raíz cuadrada es 64 más 36, raíz es 10, con un ángulo de ¿cuánto? 6 entre 8, shift tangente a la menos 1 me da, tendría, menos 36.86. Aquí es menos I, de tal forma que la admitancia de la estructura B es menos un décimo, y tenemos 90 más 30, 126, is de 126.86 grados, menos un décimo. Perfecto, y ya tengo la admitancia de la estructura B, de tal forma que el voltaje en esta estructura, el voltaje entre el nodo A y el nodo B estaría dado por medio de la ley de Ohm, siendo esto igual al valor de la fuente corriente de Norton entre la admitancia de Norton más la admitancia de la estructura B, la que ya se obtuvo, y lo único que tienen que hacer es simplificar este resultado aplicando el álgebra de complejos. Muy bien, entonces hemos terminado este ejercicio. En la siguiente sesión de Zoom, que empezará en 5 minutos, continúo con otro ejercicio. Entonces, me reconecto en 5 minutos.